Bueno, pues ya vamos a continuar con la siguiente y última intervención de la mañana, que se centra en la participación ciudadana como una base para los proyectos de educación patrimonial. Y es una ponencia a dúo entre Paulo César Castral, que es profesor doctor del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, en San Carlos, Sao Paulo, Brasil, que además coordina el Centro de Investigación de Estudios del Lenguaje en la Arquitectura y la Ciudad y es responsable de la línea de investigación sobre percepción de la arquitectura y de la ciudad. Bueno, además ha coordinado un proyecto de investigación centrado en la ciudad para todos, percepción, pertenencia y preservación del patrimonio cultural material como forma de construcción de los sentidos de colectividad en la ciudad de Bocaina, y es presidente de la Comisión de Investigación e Innovación del IAU-SP, doctor en multimedia en 2007 y máster en arquitectura y urbanismo en 1998, además de licenciado en arquitectura y urbanismo en 1992. Y la segunda ponente es Ana Laura Sumsao, que es doctoranda en teoría e historia de la arquitectura y urbanismo en el programa de posgrado del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, y se vincula al área de concentración Ciudad, Arte y Cultura, dentro del doctorado financiado por la Coordenação de bueno, perdón por mi portugués, aperfeiçoamento de personal de nivel superior, que es investigadora además en el LAC, y máster en Teoría e Historia de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, además de arquitecta y urbanista graduada en esta misma institución. Y además de hacer un intercambio de estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, Portugal, pues ahora la tenemos en Valladolid también con un intercambio. Así que muchísimas gracias a los dos por participar con nosotros y adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, para empezar, nos gustaría agradecer primero al Instituto del Patrimonio Cultural de España, el IPC, y la oportunidad de Olaya, fue quien nos invitó directamente. Somos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, São Carlos, Brasil, y formamos parte del grupo de investigación del Núcleo de Investigación de Estudios de Lenguaje en Arquitectura y Ciudad. Y presentaremos aquí para esta charla el tema de la participación ciudadana con bases en proyectos de educación patrimonial de experiencias en Brasil. Paulo va a comenzar nuestra charla y después vuelvo. Buenas a todos. El concepto de educación patrimonial sigue siendo un territorio en el que se disputan las dos tendencias hegemónicas en materia de patrimonio en Brasil. En una definición general, tenemos básicamente una tendencia que relaciona necesariamente el patrimonio con un enfoque histórico, que se le alinea con las corrientes que sostienen la idea de patrimonio como identidad de una nación y valor inherente a los bienes, lo que solemos llamar el enfoque tradicional o ortodoxo. Por otro lado, existe también una línea de pensamiento que sostiene un concepto ampliado de patrimonio, basado en la definición del Brasil por medio de la diversidad de los grupos y comunidades que componen su pueblo. Ese enfoque se interesa más por el valor atribuido al bien, visto como un proceso social, histórico y cultural de identidad. Entre los marcos históricos de esta disputa se encuentra la primera ley de patrimonio, estrechamente vinculada a la salvaguardia de los bienes arquitectónicos históricos que estaban en peligro a causa de la modernización de la ciudad a principios del siglo XX. Ese movimiento se conoció como conocer para preservar. Al conocer el valor histórico de sus bienes, los ciudadanos podían luchar por conservarlos. Sin embargo, esa ley se elaboró sin tomar en cuenta el proyecto propuesto por Mário de Andrade, poeta modernista, que adopta una visión menos contingente y más amplia, incorporando registros de saberes y fiestas. En definitiva,
la dimensión material y inmaterial de la producción cultural de los diversos pueblos que habitaban Brasil en aquella época. Este proyecto fue activado, pero a menudo se lo revisitan. En el círculo de los museos en los años 80, la política de conocer para preservar se transformó en educación patrimonial. María de Lourdes Horta y su equipo empezaron a aplicar prácticas educativas que habían traído de sus estudios en Inglaterra. Básicamente se trataba de proporcionar experiencias que transportasen a la gente a los periodos históricos que representaban los bienes. Essas experiencias y sus discusiones en seminarios dieron lugar en 1999 al libro Guía Básico de Educación Patrimonial, que todavía se utiliza ampliamente en Brasil. Por supuesto, se trata de una manera simplificada en definir esa metodología, pero nos interesa el hecho de que esta política patrimonial, conocer para preservar, hace mucho sentido en el momento en que se la elaboró. Lo que la guía promueve es el mantenimiento de esta política. Hasta entonces nada había que cuestionar. Sin embargo, las prácticas de la guía se basan en un modelo universalizado de educación que prescinde de los contextos y repertorios culturales particulares de los alumnos. Los vínculos con el patrimonio se construyen partiendo de lo que se presenta a la gente sobre él, información generalmente nueva para quien la recibe. Existe la creencia generalizada de que la relación se basa únicamente en el conocimiento. Volviendo al proyecto de María de Andrade, sus postulados alimentaron el propio inventario que sigue realizando mientras trabaja para organismos oficiales de patrimonio, especialmente con relación a las diferentes manifestaciones folclóricas. En esta vertiente histórica de inventariar el patrimonio material, podemos llamar así por ahora, entre los diversos movimientos podemos destacar el Centro Nacional de Referencias Culturales, el CNRC. Ese fue un organismo que reunió a las universidades, el gobierno y los organismos de financiación para inventariar las manifestaciones culturales. Esta experiencia es digna de mención porque fue el soporte a una postura alternativa a la postura que basaba en el valor inherente de los bienes, escrito por expertos. En ese texto de María Cecilia Alonso Fonseca, podemos encontrar tres conceptos muy importantes para la formulación de otra política de educación patrimonial. Básicamente, uno, se trata del cambio del valor inmanente por el valor atribuido. Dos, una atribución que asume el papel de representación colectiva de un grupo. Y tres, que en última instancia este grupo es reconocido como responsable del destino de esa referencia cultural. Aquí es donde creemos podemos empezar a utilizar el término patrimonio cultural. Una derivación del acercamiento de esos principios al Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico, IPAM, fue el proyecto Interacción, una acción entre organizaciones gubernamentales centrada en la educación. El objetivo principal era el que los alumnos reconocieran la riqueza cultural de la que formaban parte. Fue un gran proyecto que se aplicó en varios rincones del Brasil. Essas práticas e discussões possibilitaram que a Constituição Federal de Brasil, de 1988, definiera o patrimônio cultural desde uma perspectiva mais antropológica e histórica, e concede a los propietarios de sus bienes la responsabilidad de definirlos como bienes patrimoniales. Sin embargo, se trata de una normativa que todavía encuentra muchas resistencias para ser aplicada. En 2005, la Coordinación de Educación Patrimonial del IPAM inició un debate a través de diversos tipos de encuentros que desembocó en una definición de educación patrimonial
que sería una alternativa a la definida por la Guía Básica de la Horta, de la que hablamos anteriormente. En efecto, anteriormente, el valor inherente al bien era definido por un experto. Ahora es el valor que le atribuye la comunidad. Con eso, las prácticas educativas cambian también su enfoque. Si antes la educación patrimonial se centraba en transmitir los conocimientos de los expertos, ahora los procesos de inventario se entrelazan con las prácticas de educación patrimonial. En los procesos dialógicos se trata de reconocer lo que es importante para esa comunidad. En ese sentido, las metodologías de inventario son importantes, empezando por la metodología propia del Inventario Nacional de Referencias Culturales, definida a partir de la experiencia del CNRC, un proceso riguroso de reconocimiento. El SEDUC aportó una versión de esta metodología para su aplicación en las escuelas primarias, denominada Inventario Pedagógico, devedora de la experiencia del proyecto Interacción. Básicamente se ha dado un enfoque más didáctico a los mismos principios, permitiendo a Perdona, los... Paulo, ¿podrías acercarte más al micrófono? Que te escuchamos un poco bajito. Perdón, déjame segurar acá. ¿Mejoró? Vale, sí, muchas gracias. Entonces, básicamente se ha dado un enfoque más didáctico a los mismos principios, permitiendo a los alumnos explorar su contexto cultural para que puedan sistematizar ese conocimiento. La repercusión de los resultados llevó varias organizaciones no gubernamentales a solicitar la utilización de esta metodología en sus acciones sociales. SEDUC respondió organizando y poniendo a la disposición el inventario participativo. Se puede acceder a la publicación en el sitio web de IFAM, en la sección de publicaciones para descargar. Es interesante observar que para nosotros el proceso de inventario y el proceso de educación patrimonial están entrelazados. Para algunos es necesario definir lo que es el patrimonio para ponerlo a conocer, pero en ese enfoque más amplio, es la propia comunidad la que define qué es el patrimonio y al mismo tiempo es un interlocutor en la educación sobre el patrimonio que ella misma definió. Bueno, ahora vamos a ver dos casos que Ana Laura va a enseñar. Vale. En el campo ampliado de la educación patrimonial, podemos hablar desde dos puntos de vista. El primero de herramientas de inventariación y el segundo de la gestión del patrimonio. La herramienta que les vamos a enseñar es el inventario participativo, que es una herramienta de identificación y mapeo de las referencias culturales, que es decir, del patrimonio cultural, que representa un determinado grupo o comunidad. Y el inventario participativo lleva este nombre justamente porque son los sujetos los responsables por identificar y listar los bienes culturales a ser preservados. Hay algunos puntos principales cuando hablamos de los inventarios participativos. Es tener en cuenta una educación libertadora, como nos dice Paulo Freire, donde hay un diálogo horizontal entre quien enseña y quien aprende, la participación activa de los sujetos o grupos sociales, ya que el patrimonio es aquello que se construye a partir de la realidad y del cotidiano de las personas, y es necesario también dar voz a las minorías, a los grupos desfavorecidos que muchas veces son dejados de lado en nuestra sociedad. Bueno, hablando de las herramientas de inventariación, vamos a enseñar un inventario participativo, que es el inventario participativo Arouche LGBTQIA+. Este inventario fue realizado en el año de 2021 y 2022
por un grupo bastante diverso, de entre ellos el colectivo de la región, la Universidad de São Paulo, con la participación de facultades distintas, como de geografía, filosofía, lingüística y de educación. Y el Largo de Arouche, Castral, ¿puede pasar? Perdón. Vale, vale. El Largo de Arouche es un espacio público en el centro de la ciudad de São Paulo. Es un lugar ocupado por las minorías negras, indígenas, la comunidad LGBTQIA+, y es un territorio donde hay muchas manifestaciones culturales y políticas desde hace tiempo. Es también un lugar donde las personas pueden expresarse libremente, un lugar de afecto, de resistencia y sobre todo de lucha por los derechos. Hay también un colectivo que se llama Los Arroxianos en este largo, que desde 2016 actúa en diversas frentes, sea artística, cultural, ambiental, política, social, pero también y además en apoyar la comunidad LGBT y los grupos más vulnerables. Bueno, en 2019, el ayuntamiento empezó un proyecto de recalificación urbana de este sitio. Es una propuesta de gentrificación, que es decir, pretende reemplazar el uso diverso que hay ahí para un nuevo público hegemónico de una clase social más alta. Y entonces el inventario surgió de esta necesidad de valorar la ocupación de esta región, de reconocer su importancia para los grupos que viven ahí, de dar visibilidad a las narrativas del lugar por medio del mapeo de las referencias culturales, de hacer también con que las informaciones lleguen al poder público y se puedan ampliar las políticas públicas en relación con esta región. Bueno, la creación de este inventario fue hecha en 3 etapas. La primera de un planteamiento inicial, con la creación de un cronograma de trabajo, con la elaboración de talleres de formación sobre la historia del Arouche, de lucha de la comunidad LGBT, de inventarios participativos, de patrimonio cultural, y también con incursión presencial para conocer la región, hacer apuntamientos y hablar con personas que allá viven. La segunda etapa fue de reflexión, con un estudio preliminar sobre las referencias culturales identificadas y sobre las fichas a ser desarrolladas, además de entrevistas con personas importantes para la historia y la ocupación del territorio. Y la tercera etapa de divulgación, con la categorización de las referencias y la creación del material de inventario a ser divulgado. El principal material generado fue la creación de un museo virtual para reunir todas las informaciones y divulgarlas. Este museo es el MONA, Museo de Ocupación y Narrativas LGBTQIA+, de Arouche. Bueno, el MONA entonces se puede entender como una herramienta de educación y de preservación del patrimonio cultural. Acá sobre todo pusimos el sitio donde pueden ver todas estas informaciones de MONA. Vale. Como material de divulgación, hicieron un mapa gráfico de la región con las referencias culturales apuntadas. Además, el mapa explica brevemente lo que es el MONA, de dónde surgió, para quién es y cuál es su papel en la sociedad. Y en la otra parte del mapa hay una breve descripción de todas las referencias culturales señaladas, divididas en categorías, que son celebraciones, edificaciones, formas de expresión, lugares, marcadores del tiempo, naturaleza, objetos y conocimientos. Y en el sitio web es posible buscar todas las referencias culturales para saber más. Yo voy a traer aquí un ejemplo de lo que se encuentra en este sitio, que es la categoría celebraciones, donde existe 4
registradas, ¿no? En el total. Y yo voy a mostrar, señalar para ustedes esta, que es Carnaval de Rua. Primero hay una foto representativa y después la descripción de esta referencia cultural, una explicación sobre lo que es, dónde y cómo suele ocurrir, algunas curiosidades y además habla de la importancia de este evento en la región como libertad de expresión, fuerza política y entretenimiento. Un otro ejemplo que traigo es en la categoría naturaleza. Es un árbol llamado xixá en portugués, que de la misma manera hay una descripción sobre ella, que es un árbol muy conocido y visible en el Largo de Auroch y tiene cerca de 30 metros de altura y se estima que puede tener más o menos 200 años. Bueno, ahora hablando desde el punto de vista de la gestión del patrimonio, veremos nuestro segundo ejemplo de educación patrimonial en Brasil, que se trata de la Fundación Casa Grande, que alberga el Memorial del Hombre de Cariri. Esta fundación fue creada como resultado de la investigación de un grupo de personas dirigidas por Francisco Allenberg. Esta casa antigua es donde hoy es la fundación. Se trata de una instancia de ganaderos del finales del siglo XIX que perteneció a la familia de Allenberg. Alrededor de esta casa se formó la ciudad de Nova Olinda, que queda en la provincia de Ceará. Las investigaciones del grupo de Allenberg básicamente se trata de un inventario de los artefactos de los pueblos originarios de la región del nordeste de Brasil, una cartografía que seguía lo que en Brasil se conoce como el Camino de las Aguas, que es decir, alrededor de los principales ríos de la región siempre se ha formado un microclima que ha hecho posible el asentamiento de diversos grupos. El Memorial del Hombre de Cariri es la colección arqueológica que se reunió durante las investigaciones de este grupo. Allenberg sostiene que el inventario, más que una colección de objetos, es la constitución del mito de origen del hombre que habita la meseta de Araripe, una formación geológica que eleva el terreno a 950 metros sobre el nivel del mar. Allenberg busca una alegría ancestral que se habría mantenido en las luchas por la sobrevivencia de este territorio, el origen del pueblo encantado por la naturaleza y que en este encantamiento busca su fuerza y su identidad. Así pues, el mito de origen vincula el hombre de hoy con los procesos ancestrales de ocupación del territorio. De esta manera, los descubrimientos arqueológicos pueden hablar del hombre actual. Hoy en día, la casa está así y la fundación se fundó en 1992. Es una organización sin fines lucrativos que tiene como objetivo ofrecer a niños, jóvenes y a sus familias una formación social y cultural a través de la experiencia de gestión institucional. Y lo interesante es que los niños se encargan de dirigir la fundación. Los niños se acercaron de la fundación durante el proceso de creación y empezaron a participar de forma muy activa. En un pueblo muy pequeño, ese espacio se convirtió en un lugar de encuentros y juegos para estos niños. Poco a poco, Allenberg compartió con los niños la responsabilidad de cuidar de la fundación. Debido a la falta de dinero y de otras razones, los niños gestionaban una cosa muy sencilla, que era el consumo de electricidad, para que no les costara más que el poco dinero que tenían para pagar la factura. El lugar de juegos se ha convertido en un lugar de educación sin renunciar al lúdico. La fundación comenzó a desarrollar una serie de programas destinados a producir conocimientos a partir de la colección arqueológica, que se amplió hasta convertirse en una arqueología de la memoria reciente local. Los niños reciben una educación que fomenta la conciencia histórica y cultural del lugar, al mismo tiempo que asegura las bases para la gestión sostenible de este patrimonio. Esta gestión ha abarcado otras cuestiones financieras a través de los niños. La comunidad se involucró.
Por ejemplo, las madres que acostumbraban servir el almuerzo, la comida a los niños, comenzaron a servir también a los visitantes y luego ofrecieron sus casas para hospedar a estos visitantes. Así empezaron a caracterizar los restaurantes, cafés y pousadas domiciliares, el nombre en portugués, que son casas locales adaptadas en posadas para turistas. Esto se ha convertido en un suplemento financiero para las familias, pero el proyecto de turismo comunitario organiza estas acciones de manera que no se conviertan en una explotación capitalista del turismo, destinada únicamente a aumentar los beneficios. Garantiza un turismo inclusivo y sostenible. Un ejemplo de pousada domiciliar, que es también una forma de preservar la arquitectura vernacular de esta región. Y la gestión de... Estoy terminando ya. No voy a quedarme mucho tiempo. La gestión del conocimiento por parte de los niños implica tanto que ellos sean los guías del memorial, como de que la fundación tenga talleres de producción de contenido y una metodología muy horizontal. También implica que las familias ofrezcan sus casas como casas de contenido, lo que básicamente significa recibir a los visitantes para tomar un café y charlar con las personas que viven allí y compartir sus recuerdos de la región con estos visitantes. Y cuando se trata de las casas de un artesano, se crean los museos orgánicos. Los artesanos reciben a la gente en sus talleres y les enseñan cómo hacer su trabajo. En palabras de Allenberg, la intención es algo más que enseñar herramientas y técnicas, y sí mostrar el alma del saber tradicional. Al extender sus actividades a la comunidad, la Fundación Casa Grande implica en la gestión a todos los poseedores del patrimonio, de forma que se garanticen los lazos afectivos de pertenencia. La comunidad se ve a sí misma como descendiente de las leyendas de origen generadas en la arqueología de los afectos, y también se da cuenta de su conexión con la historia reciente al valorar su propia historia. La historia que sus espacios, la historia de sus espacios, que Allenberg denomina como arquitectura de los afectos. Los niños formados en esta fundación, cuando la dejan por su edad, salen ya formados para participar de esta red de turismo comunitario y al mismo tiempo que garantizan una renta económica complementar, y con esto garantizan también su identidad cultural. Como consecuencia, quiero decirles que con la participación de esta fundación, juntamente con el Instituto de Arqueología de Cariri, fue creado un posgrado lato sensu en Arqueología Social Inclusiva, una especialización centrada en la comprensión de los conocimientos y tradiciones de la región de Cariri, con estudios sobre arqueología, paleontología, arte rupestre, historia del territorio, sobre la gestión social del patrimonio arqueológico y sobre el turismo comunitario. Una arqueología que excava corazones, como mismo Allenberg dice. Y para terminar, la Fundación también lidera una campaña para la patrimonialización de la región que lleva por nombre Patrimonio da Humanidad, con acento, en traducción no literal, patrimonio que confiere humanidad, un juego de palabras en portugués que sustituye la preposición da, que es de más la, por la conjugación del verbo dar, una posición coherente con las intenciones donde reconocer el patrimonio es reconocer la cultura de un pueblo y no puede separarlo de este patrimonio, ni puede generar la explotación financiera que conduzca a la gentrificación. Bueno, es esto, creo que estamos en el tiempo. Muchas gracias.